Buenos días, estamos ya con la doctora Susana Baldión. Susi, ¿me está escuchando bien, por favor? Sí, te escucho bien, Pablito, buenos días. Buenos días, le decimos a la doctora Susana Baldión. Para que nuestra audiencia sepa con quién vamos a hablar, me gustaría a la doctora Susana Baldión que nos dé un currículo ligero de la doctora Susana Baldión. Claro que sí, Pablito, buenos días y buenos días a todas las personas que están escuchando la radio y el programa. Bueno, mi nombre es Susana Valdión, soy profesora de la Facultad de Ciencias Psicológicas, psicóloga clínica de formación de grado, con una especialidad y una maestría en psicoterapia. Terminé hace poco, pues, ya mi doctorado también, así que tengo un doctorado en clínica médica, en toda la línea de bienestar y salud. Entonces, esa es un poco mi trayectoria, digamos, de formación. Y ¿Cuán- ya de experiencia, bueno, una experiencia, digamos, en el ámbito clínico, de psicología clínica, por varios años, y muchos años también de experiencia en el trabajo comunitario con un enfoque positivo de la salud mental, en el trabajo ya con grupos, con varios sectores de la población. Pablito. Cuando la doctora Susana Baldión habla de que ha conseguido recientemente un doctorado, estamos hablando de un PhD. Sí, sí, de un PhD. Este PhD lo trabajé en la Universidad de Sao Paulo, en Ribeirão Preto, durante 4 años. He terminado realmente hace 3 meses, ya logré graduar. Felicitaciones a Susi. ¿Qué prestigio tiene la Universidad Brasileña en este campo? Bueno, pues es la número uno, está en el ranking número uno a nivel de la región, en toda Latinoamérica y el Caribe. Así que debo manifestar que estoy orgullosa de haberme graduado en una de las mejores universidades de la región y, bueno, con una altísima producción científica. La Universidad de Sao Paulo está en el primer puesto y le sigue pues la Universidad Católica de Chile. Así que eso es lo que te puedo decir, mi querido Pablito. Queríamos, y le decía a la doctora Susana Baldión que queremos hablar de ansiedad, depresión, estrés y suicidio. ¿Podemos establecer los conceptos de estos cuatro temas de la ansiedad, de la depresión, del estrés y del suicidio? Sí, claro que sí. Es importante ir aclarando justamente estos pequeños conceptos que nos van a aclarar el diálogo, la conversación que vamos a tener el día de hoy. Por un lado, la angustia, la ansiedad están íntimamente ligados. Eh, esta terminología, la que a veces hace que tengamos una diferenciación mínima, pero complementaria al mismo tiempo. La angustia, en realidad, tiene un predominio de todo lo que son los síntomas físicos, síntomas fisiológicos, reacciones en una parte más bien física, corporal, ¿sí? Esto hace que las personas podamos captar lo que nos está pasando con cierta, no muy claro, ¿sí? Que todas esas reacciones fisiológicas, físicas, orgánicas no nos permitan ver claramente qué está pasando, ¿sí? Eh, Muchas veces estas reacciones del organismo nos paralizan incluso, ¿no? Entonces, estamos hablando de la taquicardia, estamos hablando de la sudoración excesiva, estamos hablando de estas paralizaciones a veces incluso de las manos, de estos fríos excesivos, la respiración completamente acelerada. A eso se refiere cuando hablamos de la angustia. Cuando hablamos de la ansiedad, en realidad estamos hablando de una respuesta más emocional, ¿sí? Que puede ir ligada, por supuesto, a esta sintomatología física, corpórea, ¿no? Pero la ansiedad tiene más bien ya una connotación de interpretación de la situación. Es decir, ya hay un proceso que atraviesa por las cogniciones, ¿no? Por el pensamiento, por las ideas, eh, que claro, la ansiedad siempre interpreta
detrás de una ansiedad hay una interpretación de miedo, hay una interpretación de peligro, de amenaza. ¿Sí? Entonces esas ansiedades cruzan por ideas y que se pueden expresar también por reacciones fisiológicas, pero que además son interpretadas de manera amenazante, ¿no? Y que esto pueden cobrar mayor presencia de síntomas psíquicos, en realidad. La ansiedad está más ligado a esta presencia de síntomas psíquicos, y estos síntomas psíquicos, el más relevante es el miedo, ¿sí? Por eso el miedo expresado en el cuerpo puede llevarnos a una paralización, que unas sensaciones de ahogos, de peligro, de que te vas a morir, de una sensación de sobresalto, y claro, eso te lleva a un intento de seguir buscando soluciones para afrontar esas amenazas, ¿no? En realidad la ansiedad nos lleva a estados psicológicos que no son placenteros, ¿sí? Son totalmente displacenteros, ¿sí? Acompañados de estos síntomas que si son muy frecuentes te llevan a un sufrimiento, ¿sí? Un sufrimiento, a un desasosiego y muchas veces a tener una sensación de peligro permanente. ¿Sí? En todo caso, cuando hablamos de estrés, estamos hablando de otro concepto, de una respuesta más bien adaptativa, ¿sí? El estrés, todos vivimos el estrés. Es difícil que alguien diga yo no vivo estrés. Todo te produce estrés, es un estrés normal, es un estrés que te genera una reacción necesaria para poder sobrellevar las dificultades del diario vivir, ¿no? Los sobresaltos de un tráfico excesivo, los sobresaltos del exceso de trabajo, los sobresaltos de nuevos retos que se presentan en la vida. Y entonces el estrés es una respuesta más bien adaptativa, que nos llevan a tener básicamente una supervivencia, que nos permite esa supervivencia. Entonces, sin embargo, el estrés no llega a este nivel de estar muy cercano al miedo, ¿no? El tema del miedo está muy ligado a la ansiedad, ¿sí? El miedo es una perturbación que se presenta y se manifiesta ante estímulos que están ahí, que están presentes, que existen, que son reales, ¿sí? Y siempre, pero la ansiedad, el problema de la ansiedad es que se presenta siempre con anticipación. O sea, las cosas no pasan, pero ya estás percibiendo el miedo de lo que no sucede, ¿no? Y muchas veces esto es aprendido. Esto son conductas un poco aprendidas y que se aprenden en casa, se aprenden en base a las relaciones intrafamiliares. Entonces, no es casual que las madres, los padres que son muy temerosos, muy ansiosos, que están siempre preocupados de lo que no pasa, preocupados de un futuro. La ansiedad es el miedo al futuro. Entonces, esta ansiedad termina construyendo siempre estas famosas situaciones que se autocumplen, ¿no? Estás preveyendo que va a salir mal las cosas y trabajas para que salgan mal, ¿no? Y vives en un círculo vicioso que te lleva a vivir en una permanente ansiedad para anticiparte al futuro, a esos futuros peligrosos, indefinibles, impredecibles, que lo que hacen es reforzar el miedo. Pesimista 100%. Sí, siempre la actitud de las personas ansiosas es una actitud pesimista, ¿sí? Es una actitud negativa, ¿sí? Bien, entonces, no sé, creo que hasta ahí estamos claros. En los conceptos. Se me está escapando alguno, tal vez, Pablito, No creo, ¿recuerdas? no creo, porque hemos Ya. hablado. Ahora una cosa, el otro día dentro de nuestra ignorancia estamos hablando del suicidio, de quién intenta o quién se ha suicidado. Y había un gran polémica aquí, que el que se suicida o trata de hacerlo es un hombre valiente. Yo decía que para mí debe estar perdiendo su concepto, su capacidad de pensamiento para que uno tome esa decisión de matarse. Ustedes como psicólogos, ¿cómo califican a la persona que intenta o consigue suicidarse? Le decimos a la doctora Susana Baldión.
Y bueno, no, el tema de que que se pueda poner un adjetivo, ¿no? Más bien una cualidad, digamos. Nosotros como psicólogos no ponemos ese tipo de cualidades, ¿no? No llegamos a decir es un valiente o es un cobarde, porque ese es un juicio de valor que cruza también por las cosmovisiones de las sociedades, por las creencias sociales, que cruza por la cultura, que cruza por por el significado, ¿no? ¿Qué significa un suicidio en una cultura? Entonces, como psicólogos nosotros no emitimos ese tipo de juicios, no emitimos ese tipo de calificativos, que están muy ligados a un tema, porque cuando hablamos de valentía, estamos hablando de virtudes, ¿no? Eso nos lleva a pensar más bien en las virtudes aristotélicas, de valentía, de la prudencia, y que está todo, cuando hablamos de valores, estamos hablando de un tema de ética, de ética, y es indudablemente no podemos dejar de hablar también de la moral, ¿no? Considerando que la ética nos lleva a que la ética está muy ligada a un tema de conciencia, ¿sí? Un tema de conciencia y de consistencia entre las creencias y entre las actuaciones. Mientras que la moral, estaríamos hablando de esta construcción social de lo que es bueno o de lo que es malo, de lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es justo, de lo que es injusto. Entonces, ahí hay una situación también que cruza por esta claridad de este campo, ¿no? De lo ético y lo moral. ¿Qué tan ético es el suicidio? ¿Qué tan moral es el suicidio? Entonces ahí entramos en otra materia, estamos en otro campo de análisis que es más filosófico y que es un campo interesante, que creo que las sociedades también tienen que retomar esos diálogos filosóficos, saber justamente hacia dónde, cuál es el fin del ser humano, qué significa un suicidio para nuestra sociedad, qué está significando un suicidio para la humanidad. Creo que son temas que hay que hablarles. ¿Qué significa eso, no? Entonces, ¿qué significa valentía? ¿Cuál es el mensaje que estamos como sociedad diciendo, expresándonos o transmitiéndonos? O al igual que personas que dicen, bueno, es un cobarde, de igual manera, ¿qué significa la cobardía? ¿No? Es un tema filosófico que nos llevaría a unas aristas muy, muy amplias de poderlas hablar. También hay que considerar que a lo largo de la historia el suicidio también ha sido un fenómeno que ha estado presente en todas las culturas y las sociedades, sin importar religión, clase social, raza, y que ha afectado también a niños, y desde niños hasta ancianos, y que claro, se presenta también por múltiples causas. Pero bueno, hasta ahí para seguir un poco con el diálogo, no quisiera que sea un monólogo. No, no, está bien, Susi. El otro día, preparando esta entrevista con la doctora Sonia Valdión, miraba una entrevista que le hacían en la televisión norteamericana a un ciudadano colombiano que tiene raíces colombianas, pero vivió muchos años en Colombia. Y él, perdón, en Japón. Y él dice que en donde vivía en Japón era una paz total, que no tenía problemas de sueldos, de dinero, que no tenía problemas de delincuencia, que era una paz pero tranquilidad, que eso le comenzó a crear una ansiedad. Y su madre le dijo, tu cerebro tiene que cambiar, ve a Colombia. En Colombia, desde el momento que aterriza el avión, comienza tu cerebro a cambiar, a defenderse, a cuidarse de los problemas que hay del robo, de asalto, etcétera, etcétera. La paz también te da, le digo a la doctora Susana Valdión, te da ansiedad, te da, no sé cuál es el término exacto que se puede emplear. La paz, y la paz te da ansiedad. Sí, la excesiva paz. Ya. Bueno, la excesiva paz como tal, habría que entender qué significa estar en paz, ¿no? Porque para una persona estar en paz capaz es no trabajar, capaz de estar en paz es trabajar. ¿A qué nos referimos en estar en paz? ¿Qué es estar en paz en esta sociedad? Hoy por hoy, ¿qué sería estar en paz? Yo no te podría decir si la paz genera ansiedad o no, porque ¿desde dónde estamos hablando la paz? ¿Qué es la paz, Paulito? Ya. Él se refería de que
en el lugar donde estaba en Japón, era una paz total. Él no tenía problemas para nada, ni en la parte económica, ni en la parte de peligro, que él vivía pero una paz total y absoluta, que eso le comenzó a deprimir. Y, Ujú. insisto, su madre le dijo que su cerebro está como queriendo reaccionar, que necesita experimentar otra cosa, y le dijo, ándate a Colombia, donde nosotros vivíamos. Y él señala que Ajá. desde que él pisó suelo colombiano, él sabía que tenía que cuidar la maleta, que al momento de coger el taxi tenía que tener cuidado que no le vayan a secuestrar, en fin. Y dice, hubo un cambio radical en mi comportamiento. Ujú. Claro, bueno, ahí habría que ir viendo cuál es el proyecto de vida que cada persona tenemos, cuáles son las expectativas de vida que tenemos en el sentido de qué justifica la existencia de cada uno, que eso en realidad es un tema más individual que colectivo, pero que al mismo tiempo también es colectivo. Pero desde ese particular ejemplo que tú pones, eh, mira que ahí un poco la simbología, ¿no? Esa paz que viene a ser que tengo todo, porque tenía trabajo, no tenía dinero, aparentemente no tenía problemas, pero no había delincuencia, es decir, todos estos factores que vivimos en Latinoamérica, vivimos en estos países más bien en camino de desarrollo, cómo estos factores psicosociales, estructurales, de pobreza, de analfabetismo, de violencia, de inseguridad, de alguna manera nos hace que vivamos un permanente estrés. Es un poco lo que te decía, el estrés del día a día, ¿no? Y ese estrés nos da adrenalina, y la adrenalina de alguna manera te produce placer, ¿eh? Claro, Entonces, claro. es así. Entonces, ¿cómo hasta qué punto vivimos en el día a día con la expectativa de vivir mejor? Porque no es lograr ese bienestar. Entonces, cada día tiene que ser mejor, y eso se convierte en una expectativa y en un proyecto de vida, en un proyecto de día a día. Entonces, claro, desde esa lógica entiendo, el ejemplo que tú me pones, que cuando tienes todo, cuando todo está en orden, cuando has alcanzado ese bienestar económico, social, o político, familiar, no sé, eh, ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué justifica la existencia? ¿No? Un poco, ¿y qué más hago? Y entonces, ¿en qué más me meto para sufrir adrenalina si todo está? No sé si por ahí van las cosas, Pablo. El que me ¿Sí? importista, ¿cómo, en dónde le encasillamos al que ni le va ni le viene lo que pasa a su alrededor? No, el indiferente, El indiferente, sí. más que me importista, más o menos que me importista es, yo diría es la indiferencia, ¿no? Ya. Eh, la indiferencia en realidad cae en este campo eh, yo diría un poco el campo de esta zozobra de no enfrentar, más bien es este otro comportamiento protector de no querer incomodarse. El indiferente siempre está preservando su nivel de confort, su status quo. El indiferente no quiere poner las manos al fuego por nada ni por nadie. El indiferente está cómodo. Me parece que más bien la indiferencia podría podría interpretarse. Mira que todo esto cruza por un tema de interpretaciones, Ajá. pero se puede interpretar por el lado de la comodidad, pero también por el lado de lo que decías tú, del que me importismo. Pero que me importismo, en ese que me importismo hay alguna ganancia, siempre hay alguna ganancia. No es ¿Sí? una manera de, como se dice, esconderme a los problemas, ahí, agazapar, estar Exacto, agazapado a los problemas. exacto. Claro, es que el no enfrentar los problemas es un tema de comodidad, ¿sí? Porque las personas normalmente no enfrentan los problemas o no quieren salirse de esas zonas de confort porque generan estrés, te llevan a alterar, ¿no?, totalmente tu organización, tu proyecto, a alterar
se sienten amenazas, ¿no? Puedo perder incluso compañeros, puedo entrar en crisis, puedo tener conflictos. O sea, como el tema, el indiferente no quiere enfrentar conflictos, no quiere enfrentar problemas, no quiere enfrentar sus relaciones, no puede, porque siente que puede haber un miedo en el fondo de perder estabilidad, ¿sí? Recuerda que cuando entramos en ansiedad tenemos esa sensación de perder, y esa sensación de perder nos da miedo, nadie queremos perder. Entonces, el indiferente no quiere perder nada. En el fondo es miedo, ¿no? Claro. Voy a pedir a la doctora Soa Baldión que tenga la gentileza de esperarnos un minuto y medio que vamos a la pausa publicitaria. Estamos hablando con la Claro que doctora sí. Baldión. Usted puede seguir en su momento oportuno. Voy a comenzar a leer mensajes que nos envíen al 099 0079 099 0079 Volvemos con la doctora Susana Baldión. Le digo a la doctora Susana Baldión, ¿cómo se puede establecer una persona que no desea cambiar, que vive en su metro cuadrado, que por más que uno le diga, tiene que cambiar, no, así nací y así he de morir? Bueno, pues son las resistencias, ¿no? Todo cambio siempre genera la resistencia. Eso es un mecanismo de defensa, un mecanismo instintivo que cruza más en un nivel más inconsciente. Y que es justamente esta resistencia se da porque esta persona no logra verse, no logra verse articulado a un sistema, no logra verse articulado a interacciones, no logra entender que el cambio de uno es el cambio de todos, y el cambio de todos influye en el cambio individual de las personas. Entonces, no hay esta visión integral, no hay una visión holística de un todo, sino más bien una visión fragmentada, una visión individualizada, una visión, insisto, y creo yo, más allá de esta visión que cruza por tener un paradigma en la que ves el mundo dividido, en el que te ves dividido y desarticulado de tus pares, a veces de tu propia familia, que te ves desarticulado de un sistema social. Entonces, parte de ese paradigma, de esa concepción, pero también parte de los miedos. Muchos de los problemas de resistencia está ligado al miedo. El tema del miedo, recuerda que está muy ligado a la ansiedad, ¿sí? Es esa anticipación al futuro. Esa anticipación al futuro suele paralizar. Entonces, son personas que generalmente se resisten al cambio porque implica confrontar. Y esa confrontación termina siendo siempre una amenaza a la estabilidad. Entonces, prefiero seguir así, no cambiar, porque es lo que conozco, porque es como yo me desenvuelvo, es en lo que yo mejor sé hacer, es no cambiar, ¿sí? Entonces no pierdo nada. Siempre el que está cambiando, el que está produciendo transformaciones, está dispuesto a perder, porque sabe que al perder también va a ganar. Esas personas normalmente están viendo de manera positiva esos cambios y por lo tanto la anticipación, incluso ese futuro, es una anticipación positiva. Pero si hay una anticipación negativa, es un círculo vicioso que te atrapa y eso te inmoviliza. La soledad puede causar depresión, ansiedad. ¿Uno puede acostumbrarse a la soledad eternamente? Bueno, y mira que todas esas son preguntas bastante filosóficas, ¿sí? Filosóficas que obviamente también tienen una connotación psicológica. Es imposible no poder ver lo uno y lo otro. Depende de la construcción social que le demos a la soledad, ¿no? Por un lado. Mucha gente en nuestras sociedades estar solo no es bien visto, ¿no? No está bien que esté solo. Normalmente el amigo, el vecino te dice, oye, chuta, pero y no será bueno de que te consigas a alguien, y no será bueno de esto, porque alguien para que te cuide, alguien para que te... siempre, fíjate, hay una construcción social de esto,
conceptos de soledad, estos conceptos de tener una compañía, de qué significan en nuestra sociedad estar solos, ¿no? Entonces, por un lado es un tema de cómo se construye este tema de soledad en nuestra sociedad, qué significa estar solo, y por otro lado, sí puedo decirte, y está demostrado, aparte de lo que yo estudié en mi doctorado, que es justamente el tema del bienestar subjetivo, que es la felicidad, el concepto científico de la felicidad es el bienestar subjetivo, y estudié eso. Y en estos resultados de la investigación demostraba que el estar solo, especialmente en la tercera edad, es un factor de riesgo, ¿sí? Pero ¿por qué es un factor de riesgo? Porque la construcción de uno, desde que nace hasta que muere, está en relación al otro, ¿sí? Porque el tejido social, las redes de apoyo, se construyen en base a la relación con nosotros. En el momento que hay aislamiento, que no es lo mismo que soledad, fíjate que ahí hay también nuevos conceptos, ¿sí? Porque yo puedo estar solo, pero puedo tener un gran tejido social de apoyo, familiar, de vecinos, de amigos, de ex compañeros de trabajo, lo que sea. Puedo vivir solo, sin embargo, tener una gran red de apoyo, que no necesariamente es la pareja, no necesariamente, pero se sabe que también tener una pareja es un factor protector, porque la primera red de apoyo es la pareja, la primera red de apoyo es la familia, son los hijos, son las relaciones familiares los que te dan una primera red de apoyo. Pero qué tan relativo también es si tenemos una pareja o tenemos relaciones familiares, una red social, pero que no es de protección, sino de riesgo. El tema de vivir con una pareja con violencia, Claro. o relaciones violentas intrafamiliares, fíjate que eso se convierte en un factor de riesgo. Por lo tanto, todo depende. Es decir, si una persona está sola, pero además aislada, es un factor de riesgo para su salud mental. Claro que sí. Pero si tienes personas que viven y han decidido vivir solas, porque también el tema de la soledad es una decisión, ¿sí? Claro. Si se decide, si esa persona decide estar sola, pero sin embargo mantiene relaciones saludables, familiares, con otros, o sociales, con otros grupos, eso es un factor protector, ¿sí? Ajá. ¿Cómo entender esta nueva actitud de los jóvenes que primero no quieren formar familia, no quieren tener hijos y su allegado sentimental es un gatito o un perro, es una mascota? Ajá. Sí, bueno, yo creo que hay que analizar con mucho detenimiento, ¿no? Esto, porque se les atribuye a los jóvenes como que hoy socialmente todos decimos, bueno, ¿y qué quieren hacer? No quieren trabajar, no quieren estudiar, no quieren tener familia, no quieren casarse, no quieren tener, parecería que no quieren nada, ¿no? Y mira cómo socialmente esta esta concepción de los jóvenes, que ahora evidentemente con el tema del desarrollo tecnológico, el desarrollo de la biomedicina y la nanotecnología, todo lo que es inteligencia artificial, el tema de las redes sociales, todo eso está cambiando los comportamientos, claro que sí, por supuesto. Pero ¿cómo las sociedades, las familias, también podemos estar reforzando una idea de un joven que como que no justifica, ¿no? Como que no justifica su existencia. Y eso, en lo que yo he podido observar con mis propios estudiantes y en las varias investigaciones que también se hacen, pues eso también podría estar llevando a sobrecargar un peso en los jóvenes que tal vez ellos mismos empiezan a ver como la sociedad misma estamos creyendo ver
y empezando a explicar, y entonces, ¿para qué están? Y es que en realidad no es que no justifican su existencia, para nada. Lo que pasa es que el mundo no está entendiendo que el mundo cambió. Las sociedades no estamos entendiendo que el mundo va por otro camino. Y los padres de familia no estamos entendiendo que los hijos ya no quieren estudiar las mismas carreras tradicionales de hace 100 años. Los chicos están pensando en otro tipo de cosas, y en otro tipo de intereses, y en otro tipo de expectativas. Que las sociedades, especialmente en nuestros países de desarrollo, en vías de desarrollo, no lo estamos entendiendo, ¿sí? Los muchachos están viviendo una realidad virtual, ellos están conociendo el mundo a través de la virtualidad, están viviendo experiencias a través de la virtualidad. Fíjate que nosotros los docentes estamos en crisis porque tenemos estudiantes que van y que no quieren desprenderse del celular, ¿sí? Que los profesores, si no nos innovamos, estamos, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro valor agregado en el aula? ¿No? Porque el estudiante tiene muchísima información en el Google y ahora en otras plataformas y en otras aplicaciones que están ya funcionando para la educación con todo lo que es inteligencia artificial. Entonces yo creo que hay que empezar a entender que el mundo cambió y que la pandemia aceleró ese cambio. Y que ahora también la academia tiene que cuestionarse hacia dónde va el mundo para ponernos en sintonía, porque si no, estamos un poco fuera de contexto, fuera de la realidad. ¿Quiénes realmente estamos fuera de la realidad? Esa es la pregunta, ¿sí? Creo que aquí no se trata de tener verdades, pero sí se trata de cuestionarnos todos, ¿sí? Niños, jóvenes, viejos, adultos, academias, instituciones, estados. Es un momento de cuestionarnos, especialmente, pues, cuál es la razón de ser, y ahí entra la filosofía, ¿no? Ahora, ¿cuál es la razón de ser de la existencia humana? No, Pablito, son preguntas bastante filosóficas. Seguimos con la doctora Susana Baldión. Vamos a centrarnos en la depresión. ¿Qué factores influyen para que una persona se deprima? Bueno, la depresión es un problema de salud pública, ¿sí? Hablamos ya de la depresión como una enfermedad. Vamos a hablar de esto como una enfermedad, ¿sí? Una de las enfermedades que en realidad han estado presentes a lo largo de los últimos años, pero que ahora con mayor fuerza está con una mayor prevalencia en el mundo, ¿sí? Cada vez mayor número de personas que están presentando este problema. Y se caracteriza en realidad por una tristeza permanente, una persistente tristeza, y una pérdida de interés en las actividades en las que normalmente puedes disfrutar, ¿no? Es un paseo, estar con la familia, cocinar, fíjate, las cosas normales de la vida cotidiana te generan cierto placer, te generan cierto interés. Pero las personas que están en depresión pierden completamente el interés por estas actividades cotidianas, ¿sí? Y tienen, claro, esta incapacidad de llevar a cabo una vida con una rutina diaria. ¿Cómo se siente normalmente una persona deprimida? Tiene siempre una dificultad de concentrarse, ¿no? Tiene dificultad en tomar decisiones, tiene incluso dificultad en recordar, incluso suele fallar la memoria. Tiene alteraciones en el apetito, hay variaciones en el peso, hay pensamientos de muerte, hay ideas suicidas, hay intentos de suicidio, hay a veces somatizaciones, molestias, dolores en el cuerpo, dolores del estómago, dolores de cabeza, calambres, siempre están con problemas en el estómago. Aparentemente no hay una causa física, ¿no? Porque ya son personas que pueden estar ya con alguna que han ido ya pues a un chequeo médico, que han pasado por un diagnóstico médico y que no se encuentra una causa física, al menos clara, y que tampoco se alivian con tratamientos y que son persistentes, ¿no?
Normalmente para hacer una evaluación de depresión se hace con un equipo completo y durante un determinado tiempo, porque a veces también la palabra siempre se utiliza y tú le escuchas a todo mundo, es que está deprimido. Entonces, para decir deprimido es que realmente estamos hablando de una categoría diagnóstica, ¿sí? Que está en todos los manuales de diagnósticos psicológicos y psiquiátricos. Y un padre de Pero familia, ¿cómo bueno, puede identificar que su hijo, sea un niño o sea un adolescente, está con estos problemas de ansiedad, de depresión? siempre el comportamiento es la conducta, el comportamiento es lo que nos lleva a pensar de que algo no está bien. ¿Sí? Los padres normalmente observan que su hijo tiene ciertas características, ciertas tiene un temperamento que tiene un patrón, ¿no? Es decir, que se ha ido comportando, que es una persona que siempre ha estado en un cierto equilibrio, en cierta estabilidad, y el carácter, ya sabemos cómo es, pero el momento en el que el padre o la madre observa cambios en ese comportamiento y que los cambios en realidad están en las rutinas diarias. Las personas que entran en depresión o que están a ver, en la depresión un poco nos voy a diferenciar porque no es lo mismo. Las personas que están entrando en depresión o que están en depresión o que están en un episodio depresivo son personas que normalmente tienden a aislarse, ¿sí? Son personas que normalmente empiezan a tener estos cambios conductuales, cuando digo conductuales son en estos comportamientos básicos, ¿no? De alimentación, de cuidado diario, de autocuidado, el autocuidado de la rutina del baño, de la rutina de salir, de la rutina de la interacción con los amigos, la interacción con la misma familia, es diferente, ¿sí? Empieza a haber un aislamiento, empieza a haber dificultades para disfrutar de hacer las cosas, de disfrutar de salir con los amigos. ¿A qué joven no le gusta salir con los amigos? ¿No? Entonces, cuando alguien no quiere, ves que está encerrado, no quiere salir, ves que está con dificultades en su alimentación, ves que está bajando de peso, o ves que tiene dificultades para concentrarse, hay un bajo rendimiento académico, en fin, hay varias formas de poder ver que algo pasa. ¿No puede una persona ocultar todo eso? Yo conocí un caso de una persona Sí. que se suicidó y la víspera era la de toda la vida. Y más bien fue un impacto para los compañeros que supieron que ella se había tomado esa decisión de matarse. Porque nunca sintieron ni vieron un cambio radical. ¿Puede una persona tener esa, no sé, esa doble personalidad? No, no, normalmente sí hay un patrón. Es difícil que una persona de un día para otro sea alguien diferente. Eso es muy difícil. Normalmente hay un patrón, pero hay un patrón posiblemente oculto, pero que había un patrón, hay un patrón, ¿sí? Y posiblemente imperceptible para las personas, pero la persona sí normalmente suele tener ciertos comportamientos que incluso a veces puede ser consciente de esos comportamientos, pero que al mismo tiempo los oculta. Y se los oculta por la implicación social que puede tener, ¿sí? Pero normalmente las personas que están muy cerca, las que más cerca están, que bueno, en este caso vendría a ser las familias, las parejas, el que está ahí en el día a día al lado, normalmente son quienes suelen percibir con mayor facilidad que en los medios laborales o que en los medios académicos, porque en el medio académico tú estás, o en el medio laboral, estás viviendo una realidad social y de mucho prejuicio, que las personas también se avergüenzan en expresar a veces que están viviendo una depresión, ¿sí? Así que no es que de un día para otro alguien se suicida sin tener un patrón de comportamiento que ya venía
cocinándose, como se dice, ¿no? Pero que no ha sido detectado oportunamente. Voy a atender los requerimientos al 099-00-79559 que me hacen las siguientes preguntas para transmitir la doctora Susana Baldión. ¿Con un adulto con TDAH puede permear los efectos de la depresión y ansiedad? ¿Es eficaz la terapia cognitivo-conductual? Un adulto con TDAH. Así me dice, un adulto con TDAH. Sí, bueno. En realidad, el TDAH es un trastorno de déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Este es un trastorno que comprende una combinación de varios problemas que suelen ser persistentes. El más difícil es lo más difícil en estas personas que tienen este trastorno es la dificultad para prestar atención, es esta hiperactividad, tienen una conducta impulsiva, ¿sí? Este TDAH en los adultos puede llevar a relaciones también inestables, ¿no? Dificultades en la interacción, a veces incluso un mal desempeño en el trabajo, en la escuela, baja autoestima y otro tipo de problemas. Normalmente el TDAH suele presentarse en la infancia, ¿sí? Los síntomas comienzan en la primera infancia y continúan en la adultez, pero normalmente el TDAH suele bajar muchísimo la sintomatología a medida que pasan los años, ¿sí? Normalmente también esta sintomatología no puede ser muy clara. A veces a mí me preocupa muchísimo los diagnósticos dados así Ligeramente. sin el equipo, ligeramente, puede causar mucho daño también. Entonces, la terapia cognitivo-conductual va a depender mucho, ¿no? Yo tengo una formación familiar sistémica, yo no soy terapeuta conductual, ni cognitivo-conductual, perdón, pero si la persona se siente bien y ve que la terapia le resulta y ve que le está funcionando, entonces hay que adherirse a ese tratamiento. Muchas veces los problemas de trastornos suelen necesitar un trabajo familiar más que un trabajo individual, o no solamente un trabajo individual, porque el trastorno conlleva a estas dificultades de interacción con los familiares. Entonces eso conlleva a trabajar con el sistema, ¿no? Y el trabajo del sistema, obviamente desde mi sesgo de formación, es con el trabajo familiar. Así que yo le recomendaría un trabajo, sí, individual, desde la terapia cognitivo-conductual, puede funcionarle bastante bien, pero de manera complementaria una psicoterapia familiar. Es lo que podría decir. Otro mensaje para la doctora Susana Baldión al 099-00-79559. En esta época que las noticias y actos de violencia nos bombardean en todo medio y a toda hora, que ni en un bus uno está tranquilo y parece solo encerrado en la casa o en el trabajo, aparentemente se está tranquilo. ¿Cómo se puede hacer para no caer en esa angustia, miedo y no empezar a aislarse de todo? ¿Cómo lograr vencer esa sensación de temor? Importantísimo. Yo estuve justo el día de ayer, Pablito, te comento, y a los radioescuchas también, estuve justamente ayer en Calderón. Nosotros estamos con estudiantes trabajando todo el tema de mapas parlantes, técnicas basadas en la psicología comunitaria, para ver cuáles son estos principales problemas que se están presentando hoy por hoy. Y mira que tu pregunta es absolutamente, o la pregunta de la que está haciendo la persona que tiene interés, es justamente la detección que salió ayer en varios barrios en Calderón, el tema de la inseguridad. Cómo la inseguridad está haciendo que nos autoaislemos. Nadie quiere salir. Si antes las personas tenían una rutina de salida a tomarse el café, que tenían la rutina de salir a hacer ejercicio, o algunas rutinas que implicaba interacción, hoy por hoy las personas están evitando salir por el tema de inseguridad. ¿Y a qué nos está conduciendo esa inseguridad?
obviamente a un miedo. Todos estamos viviendo la anticipación del robo, que no me roban, pero que todavía no me roban, pero que posiblemente me van a robar, entonces mejor no salgo. Esto está afectando gravemente el desarrollo de niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera edad, porque, como te decía, hay una especie de autoaislamiento, que lo grave en el autoaislamiento es justamente esa limitación en construir esas redes de apoyo, donde en realidad todos necesitamos redes de apoyo, ¿sí? Cuando tú tienes un problema en el día a día, no vas al psicólogo, vas a donde tu amigo, o vas a donde tu prima, o vas a donde tu madre, o vas a donde tu vecina, o vas a donde sea. Esas son las redes de apoyo primarias que se necesitan para sobrellevar estas situaciones cotidianas, ¿no? Que te fue mal en el trabajo, o que sacaste una mala nota. ¿Cómo eso se está cortando, se está cercenando? ¿Sí? El momento que debilitemos las redes de apoyo, los problemas de salud mental serán mucho más grandes. ¿Cómo detectamos oportunamente esos comportamientos? ¿O cómo sostenemos, cómo le apoyamos a ese adolescente, a esa joven que necesita hablar, que necesita además entrar en otro tipo de actividades para que puedan gestionar de mejor manera el estrés? Todos, no solamente los jóvenes, todos. Y ahora no quiero salir porque capaz que me roban. Mucho de esto también influye en los medios de comunicación. Entonces, cuando vemos que en los gas todos están poniendo los 30.000 robos que están pasando en muchas parroquias, cuando nos enteramos que entonces recién ayer le robaron la casa de la señora que vive arriba, y ese tipo de información está sobresaturando, ¿no? Al igual que recuerden cuando en pandemia pasaba lo mismo, entonces se empieza a crear un miedo colectivo. Y ese miedo colectivo nos lleva siempre al autoaislamiento. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos tener otro tipo de organización comunitaria. Necesitamos salir a actividades grupales. Necesitamos también trabajar de mejor manera las redes intrafamiliares. Cuestionarnos qué estamos haciendo dentro de casa, las familias, cómo las familias también nos estamos protegiendo entre familias y cómo nos estamos relacionando con nuestro entorno inmediato. Creo que son cosas que tenemos que empezarlas a trabajar, que el enfoque y las barreras paradigmáticas tienen que empezar a desmoronarse, porque caso contrario los problemas de salud mental van a aumentar, van en aumento. Una pregunta interesante que me hace a la doctora Susana Baldión dice, hace 40 años mi abuelita de parte de madre falleció por depresión. Mi tía y un tío también fallecieron de depresión. Hoy mi madre tiene depresión y la cuidamos, pero hay momentos en que se complica y tiene ansiedad y problemas de respiración. ¿La depresión es hereditaria? A ver, la depresión son enfermedades complejas. Puede haber una, ¿cómo se llama esto? Puede tener una base genética de alguna manera, pero no es determinante. Es decir, puede haber una predisposición que existen en las familias, ¿sí? Así como la predisposición a la diabetes, la predisposición a tener un colesterol alto, la predisposición a tener problemas cardíacos. Siempre tenemos una predisposición, eso es innegable, porque tenemos una base genética. Somos personas, los seres humanos somos biopsicosociales, no podemos negar la parte biológica, y dentro de la parte biológica está la genética. Entonces puede haber una predisposición. Sin embargo, esta predisposición no determina. No quiere decir que todas las personas que tuvieron familiares que murieron por depresión o murieron por diabetes van a morir o vamos a morir por diabetes o depresión. No quiere decir eso. Primera cosa. Depende muchísimo, como somos biopsicosociales, también depende mucho de estas características psicológicas, de este perfil psicológico propio individual de cada persona,
Y luego de lo social, cómo ese entorno familiar, social, cómo ese entorno político, cómo ese entorno económico, cómo toda esta estructura social también me está potenciando a desarrollar esa depresión o me está atenuando esa predisposición. Así que, claro, normalmente suele, cuando hay este tipo de antecedentes, más que la predisposición genética, es esa interacción relacional la que puede llegar a determinar que se siga transmitiendo estas relaciones o estos sistemas que pueden estar, entre comillas, siendo disfuncionales y que pueden estar potenciando la depresión o la ansiedad. Me dice otra pregunta, ¿la ansiedad va de la mano con el trastorno obsesivo compulsivo? No es lo mismo, no es lo mismo. El trastorno obsesivo compulsivo, insisto, ya cuando hablamos de trastorno estamos hablando de una categoría diagnóstica. El trastorno obsesivo compulsivo, claro que es un trastorno de ansiedad. De hecho, está dentro de esta categoría y de este campo, ¿no? La ansiedad está caracterizado por estos pensamientos persistentes, intrusivos, recurrentes, que producen inquietud, aprensión, miedo, preocupación, temor. Entonces, este trastorno que es un trastorno de ansiedades, estamos hablando de un TOC, es un trastorno propio de la ansiedad, nos lleva a esas conductas repetitivas, ¿no? A estas compulsiones, porque se pasa de la ideación persistente a esa acción compulsiva. Entonces ahí viene el círculo vicioso, porque esa compulsión que está traducida en ese acto repetitivo, esa compulsión ayuda a bajar la ansiedad. Por eso el compulsivo siempre, después de que hace o pasa a la acción de esos pensamientos persistentes, llega a tener una reducción de la ansiedad que le alivia, ¿sí? Solo así para entender ese círculo vicioso de pienso, hago y me alivio. Y luego vuelven las ideas persistentes, vuelvo a hacer la compulsión de hacer lo que pienso, de lavarme las manos 30 veces, y entonces yo me alivio. Así que no, el TOC es un trastorno de ansiedad dentro de la clasificación del DSM-10. ¿Cómo manejar, me preguntan a la doctora Susana Baldión, a los jóvenes que ahora parecen ser hipersensibles por cualquier motivo? ¿Es normal esta tendencia a evitar el debate o los contrapuntos para no lastimar a la gente? Bueno, yo creo que como hay bastante prejuicio por un lado, por otro lado muchos estereotipos sociales, por otro lado en un pleno proceso de transición generacional y una transición incluso de una era, ¿no? Estamos pasando una era diferente. Me parece que más bien esta hipersensibilidad está muy ligada a estos estereotipos, a estos prejuicios, a estas formas, a estas construcciones sociales que están pidiendo, que está demandando una construcción estereotipada de los nuevos jóvenes y que no están entrando en esa clasificación, ¿no? Que no están entrando en ese estereotipo y que cuando no entras en ese estereotipo, eso te genera ansiedad, ¿sí? Y esa hipersensibilidad podría deberse a esto. Habría que estudiar qué está pasando con esta hipersensibilidad que estamos percibiendo tal vez los adultos, en nuestros hijos, no sé, ¿a qué se debe? ¿Sí? ¿Qué se debe? Hay muchas cosas que tienen que seguir siendo estudiadas para poder comprenderlas mejor, porque si no se van a quedar en el tema de la percepción, que la percepción es importante, pero que detrás de la percepción nos interesa saber qué significa.
¿Qué significa esta hipersensibilidad para los padres, por ejemplo, ¿no? Posiblemente estas hipersensibilidades de los hijos está llevando a pensar que no pueden controlar o que están perdiendo el control los padres de sus hijos. ¿Qué significa esa hipersensibilidad para los padres? Tal vez el pensar que no están haciendo bien su papel o su rol de padres, o que tal vez los hijos estén en riesgo. Ahora estamos con muchos problemas, el tema de consumo de drogas, o este tema de las ideas autolesivas. Es decir, ¿qué está significando esta hipersensibilidad? ¿Qué es? Sí, yo no soy de las personas que creo que hay que categorizar y esquematizar a las personas, a nadie, porque eso hace mucho daño. Entonces, es tratar de entender qué están manifestando los adolescentes, qué están expresando los jóvenes, qué nos quieren decir con todas estas conductas. Algo nos quieren decir, pero no estamos entendiendo. Entonces, creo que necesitamos más diálogo, necesitamos también más investigación sobre estos temas, necesitamos más encuentros colectivos para poder entender y darle un significado a todas estas conductas que nos están preocupando. ¿Cuán peligroso es que estas personas que están ansiosas, están con estrés, depresivas, se automediquen? Bueno, pues eso es refuerza siempre el problema y el riesgo, ¿no? Porque la automedicación termina siendo un paliativo, pero también al mismo tiempo te puede llevar a otro tipo de problemas. Estos problemas ya físicos, orgánicos, estas consecuencias o estos efectos secundarios que toda medicina tiene, todo químico tiene, que de manera persistente y a largo plazo te pueden también dañar, ¿no? Te pueden generar otro tipo de alteraciones ya fisiológicas. Hoy en el Ecuador vemos que hay jóvenes que en gran cantidad, y yo no diría jóvenes en general, hay falta de trabajo, desesperación. ¿Esto puede causar depresión o algún problema mental? Bueno, claro que sí. Tenemos varios estudios, ¿no? que reflejan que el tema el factor económico, los problemas emocionales, los conflictos familiares, los conflictos de pareja, la violencia intrafamiliar, el alcoholismo, la baja autoestima, son causas justamente de las ideas autolíticas. La idea autolítica y viene a ser realmente una conducta, ¿no? Realmente son conductas, pero que detrás de la conducta hay pensamientos, hay el factor cognitivo, pero también hay que está muy asociado a los factores psicológicos, pero también los factores emocionales. ¿Y esta crisis Entonces, política que vivimos también no se suma a todos estos problemas? se suma, Pablito, todo suma. Todo el problema político, económico, está afectando toda esta esfera social y cómo esta esfera social nos está afectando a los individuos en a nuestra salud mental, y cómo esta afectación individual está afectando al mismo tiempo al entorno. Es de ida y vuelta, es recursivo el problema es sistémico, y el problema es estructural. Así que como esté estructurado, como está estructurado el sistema, entonces empieza a tener o a expresarse un funcionamiento saludable o un funcionamiento dañino. Nos lleva a pensar en la necesidad de trabajar fuertemente desde la responsabilidad del Estado, de tener una presencia de las instituciones, de una presencia de los colectivos sociales. Es un compromiso a todo nivel. Yo diría, para terminar, agradeciendo a la doctora Susana Baldión, Sí. se necesita dialogar harto, pero bastante con todos nosotros, los que adultos, con jóvenes, jóvenes con adultos. ¿Necesitamos dialogar? Necesitamos mucho diálogo, mi querido Pablito. El diálogo comienza en casa. El diálogo comienza en la casa. Eso es lo que sí podemos controlar. Eso es lo que sí podemos hacer. No dependemos para el diálogo interno
del Estado, no dependemos del diálogo interno, de los otros factores, depende de cómo vamos en nuestro hogar a enfrentar los problemas que nos están llegando fuertemente, cómo los vamos a poner sobre la mesa para poderlos abordar. Necesitamos que las familias estén mayormente unidas, con mayor seguridad entre los lazos familiares, la interacción saludable. El tema de la violencia nos está matando, ¿sí? Como el tema de la violencia está llevando la violencia intrafamiliar, la violencia en las parejas, la violencia del maltrato a los niños, cómo esto que nace en las familias se está expresando a través de estos actos suicidas, a través de este consumo que lleva a las adicciones, cómo a partir del núcleo familiar se está engendrando la problemática psicosocial. Y viceversa, como también el tema de política económica, el tema de política social, como el tema de la política ligada o que está ligada al tema del empleo, como todos esos factores, por supuesto, también son factores que están incidiendo en nuestra salud mental. Ahora también hay que usar estrategia, ¿no? Porque como Susana Baldión lo dijo al principio, en un momento determinado, hoy los jóvenes están con la tecnología. Hoy los jóvenes, si se les quita el celular, se mueren. No solamente todos, porque antes nos acordábamos de toda una guía telefónica en nuestro cerebro, hoy ni sabemos ni nuestro propio número telefónico. Es decir, hay que usar tácticas para tratar de acercarnos entre la comunidad de Susi. Claro, tenemos que buscar las formas de cómo, porque no se trata de rechazar las nuevas tecnologías, porque como las nuevas tecnologías también tienen un factor interesante para mejorar nuestra calidad de vida, claro, también. Pero cómo canalizarlas, cómo saberlas utilizar, cómo utilizarlas, cómo explotarlas en beneficio de nuestro bienestar. Y creo que eso tiene que ser encaminado en las familias, dentro de casa con los chicos, en las universidades. Nosotros estamos viendo cómo trabajar ahora con los celulares en clase, cómo explotarle al celular en la clase, ¿no? Para que sea ya una herramienta más bien de aprendizaje. Cómo incluir esto en la enseñanza. Entonces, creo que tenemos que empezar a desmontar estas formas tradicionales. Creo que tenemos que innovarnos, las familias tienen que también innovarse, la academia tiene que innovarse, el Estado tiene que innovarse, y en esta innovación vamos seguramente a encontrar caminos diferentes. Pero dentro de esta innovación está el permanente diálogo intersectorial, el permanente diálogo familiar, el permanente diálogo académico, el permanente diálogo y participación colectiva en la nueva comprensión de esta nueva era. Susi, muy amable, muchas gracias por habernos ayudado en este tema y felicitaciones por la flamante PhD. Tuve la suerte de trabajar con Susi un par de años y me parece una mujer muy inteligente, muy activa y muy trabajadora. Muchas gracias, Susi. Muchísimas gracias, Pablito. Gracias a todos y un honor pues participar en esta hora con todos ustedes. La doctora Susana Baldión ha estado con nosotros. Hacemos la pausa y ya volvemos.